Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bueno, pues espero bien en otra cápsula más de su programa Fiscal a Fondo. Hoy vamos a tratar un tema que es el comparativo del reciclo y el régimen general de las personas morales. Aparentemente es diferente, pero déjenme decirles que no hay ninguna diferencia, sino simplemente es una revoltura y se debe de manejar perfectamente bien esa revoltura, porque unas cosas del reciclo están, nos manda a lo que es la ley, el capítulo 2. Recuerden que el reciclo de personas morales está a partir del artículo 206 al 215, que está fuera del capítulo 2, ¿de acuerdo? Eso es importante entenderlo. O sea, no está en el capítulo 2, sin embargo, nos va a referir a muchos de los conceptos del capítulo 2, como si fuera una opción. ¿De acuerdo? Entonces, unas cosas las vamos a cumplir dentro del artículo 206 al 215 y otras las vamos a cumplir, obviamente, dentro del capítulo 2 del artículo 15 en adelante. Perdón, sí, 15, 16 en adelante de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Bien, bueno, pues si nuestro equipo de producción nos hace favor de proyectar lo que tenemos aquí preparado para ustedes. Y miren, aquí está lo que sería el cuadro comparativo entre personas morales, ¿no? Primero tenemos aquí en personas morales, pues los ingresos y también los ingresos del reciclo. Más de 35 millones de ingresos, te vas al régimen general de ley, hasta 35 millones sin el centavo que está aparte para irte automáticamente a lo que es el régimen general. Y vamos a ver, recuerden que este régimen inicia y después parte y dice, tú te vas para acá. Pero las reglas con que estabas trabajando aquí en el régimen general, vas a continuar algunas, sobre todo el de la deducción de inversiones. Y entonces esta la vas a separar, al igual con algunas obligaciones y algunas cosas que vamos a comentar. Primero tenemos, dentro del régimen general, habla de la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo. Y en el caso del reciclo, nos da la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito y de cualquier otro tipo. Eso de crédito, déjenme decirles, está en ese color porque tiene que estar efectivamente cobrado, ¿de acuerdo? No es como en el caso de personas morales, que en crédito tenemos dos. Aquí está en crédito. Vamos a ver ahorita cuál es lo que efectivamente está solamente en crédito. Dos, no necesariamente lo efectivamente pagado. Y se va a referir a la exportación. Bien, ¿qué pasa con la determinación del ingreso? Dice en el régimen general de ley, bájate. La enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, enajenación a plazos y arrendamiento financiero, deudas canceladas, enajenación de documentos, social factoraje financiero y los contratos de obra. Esto es el régimen general de ley. Así está en la ley. Y por lo que respecta al régimen de confianza, nosotros tenemos que estos tienen que ser efectivamente cobrados y obviamente haber expedido un comprobante fiscal digital por internet. Tenemos la base del impuesto, y déjenme ponerlo en contexto claro, aquí está. Vamos a platicar primero
del régimen general, los intereses, el cálculo de la ganancia cambiaria. Intereses en el reciclo, los efectivamente cobrados sin ajuste alguno. Aquí estamos hablando de el nominal menos la inflación y que nos da el interés realmente acumulable. En el caso del régimen de confianza, el efectivamente cobrado sin ajuste de inflación, o sea, el nominal, ya que no se maneja en lo que es la inflación. Después tenemos las deducciones. Nos habla las devoluciones hasta la declaración anual. Y acá tenemos las devoluciones siempre que se hubiese acumulado el ingreso correspondiente. ¿Y por qué habla de una deducción? Porque ya lo tuvo que haber cobrado, regresaron la mercancía y entonces tengo que hacerlo como deducible. Acá en el régimen general es hasta la parte anual, aquí es en el momento que esto proceda. Ahora, aquí están los en crédito. Adquisición de mercancía, el costo de lo vendido. Obviamente este costo de lo vendido, como se maneja en el régimen general. Aquí en el régimen de confianza habla de la adquisición de mercancía y las materias primas pagadas a partir del 2022. Quiere decir que antes del 2021 nosotros seguimos teniendo operaciones de costo de lo vendido, en tanto no acabemos de vender todo lo que está pendiente de deducir del costo. En el régimen de confianza, costo de lo vendido se seguirá en el 2022 de lo pendiente nada más del 21, nada más, ¿de acuerdo? Entonces, eso es a partir del 22. Tenemos también las inversiones, como las tenemos en el régimen general. Aquí las inversiones, se aumentan los porcientos de deducciones y se incluyen otras adquiridas desde septiembre del 21. Las inversiones adquiridas con anterioridad se seguirán depreciando igual, aunque no se hayan pagado. ¿De acuerdo? Entonces, en el 2021 tengo cantidad pendiente de deducir. Ya apliqué un monto, ya apliqué un %. Esas las vamos a continuar hasta terminar. En el caso de las que yo adquiera a partir de septiembre del 2021, puedo aplicar los porcientos del régimen de confianza. Esto obviamente pues habría que estarlo ya perfectamente detectando y sin ningún problema. Dice, se aumenta el porciento de deducciones y se incluyen otras, las adquiridas de septiembre. Las inversiones adquiridas con anterioridad se seguirán depreciando igual, aunque no se hayan pagado. ¿De acuerdo? No se está obviamente permitido esa deducción. Bien, así está como en la propia ley. Tenemos el artículo 25, ¿de acuerdo? El artículo 25, recuerden que nos habla de las deducciones en general. Deducciones en general. Y el 27, requisitos de las deducciones, ¿sí? Requisitos de las deducciones, déjenme hacer acá abajo porque nada tiene que ver. Requisitos, no, espérame tantito. Ok. Requisitos de las deducciones. En el régimen general se sigue viendo que los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción de las sociedades cooperativas de producción
así como los anticipos que entreguen las sociedades o asociaciones civiles a sus miembros, cuando los distribuyan en los términos de la fracción segunda del artículo 94, o sea, asimilados a salarios. ¿De acuerdo? Estos requisitos de las deducciones, para efectos de este artículo, se estará a lo dispuesto del artículo 27, como lo está marcando aquí, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Nosotros, los requisitos que tenemos en las deducciones son las efectivamente pagadas como las definitivamente pagadas erogadas, de acuerdo al 1B, ¿de acuerdo? El pago a plazos por el monto de las parcialidades efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que correspondan, excepto tratándose de deducciones de inversiones. De acuerdo que hay una modificación por lo que se refiere a este concepto. La fracción octava nos marca que las realizadas, las operaciones o a más tardar el último día del ejercicio, se reúnan los requisitos que en particular establezca esta ley, tratándose de comprobante fiscal a que se refiere el primer párrafo de la fracción tercera, que es más de 2,000 pesos, a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración de pagos provisionales y la fecha de expedición de dichos comprobantes fiscales deberá corresponder al periodo de pago. Ese es algo nuevo, o sea, en un mes me pagaste, pedí los comprobantes, punto. Tiene que reunirse eso, tiene que estar el comprobante cuando es efectivamente pagado. Entonces, que tenemos que tener mucho cuidado, los del régimen de confianza de las personas morales, no expedir un comprobante. Oye, mándame el comprobante, por favor, para programar tu pago. Bueno, esa programación del pago es porque ya envié un comprobante, pero no puedo mandar un comprobante diferido. Tengo que mandar uno efectivamente cobrado. Si lo mando diferido para que me programen, tengo que cancelarlo antes del fin de mes y sustituirlo por uno ya pagado. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado porque debe de corresponder a dicho periodo. Entonces el artículo 27, que se obtengan a más tardar el día en que el contribuyente deba de presentar su declaración de pago provisional y la fecha de expedición de dicho comprobante fiscal deberá corresponder a dicho periodo. Entonces, no nos extrañe que si nosotros no cambiamos eso, ya esté jugando para pagos provisionales sin que ustedes realmente lo estén efectuando. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Para efectos de este artículo, se estará a las disposiciones en las fracciones aplicables al artículo 27 de la ley. Entonces, como ven ustedes, aquí están campechaneando, otras que están en el 27, ¿sí?, que se refieren a la parte diferida, ¿no? Voy a acomodar aquí voy a acomodar y voy a bajar, espérenme. Tengo que bajar este renglón para poder hacer el comparativo, ¿sí? Pagos provisionales, ahora sí vamos a ver, lo vamos lo vamos a empatar, perdón, pero se tiene que jugar de la misma forma como para poderlo comparar. Entonces, aquí vamos a ver los pagos provisionales. ¿Cómo se manejan los pagos provisionales del régimen general? Bueno,
se calculará a partir del coeficiente de utilidad, la utilidad fiscal del ejercicio, los ingresos nominales de dicho ejercicio. Así se saca el coeficiente de utilidad y se calculará el coeficiente de utilidad de las sociedades civiles, asociaciones civiles y sociedades cooperativas de producción y la utilidad fiscal del ejercicio menos anticipos y rendimientos, ¿sí?, a los cuales, como ya lo tenemos perfectamente claro, los vamos a llevar y aquí. Ahora, vamos a ver cómo se calcula el pago provisional en el régimen de confianza. Totalidad de los ingresos efectivamente percibidos, según el artículo 207, al mes que corresponda el pago, menos las deducciones autorizadas, efectivamente erogadas a que se refiere el artículo 208 del mismo ejercicio. Se restarán las pérdidas fiscales concurridas en el ejercicio anterior y que se hubieran disminuido. Eso nos va a dar la utilidad fiscal, ¿de acuerdo? A esa utilidad fiscal le vamos a aplicar la tarifa del artículo 9, artículo 30, le vamos a restar pagos provisionales anteriores y retenciones bancarias. Esto es, amigos, esto es en el RECICO, en el régimen de confianza, ¿de acuerdo? Entonces, totalidad de los ingresos efectivamente cobrados, según el artículo 207, al mes que corresponda el pago, menos las deducciones autorizadas efectivamente pagadas a que se refiere el artículo 208, menos PTU, menos las pérdidas fiscales ocurridas en el ejercicio anteriores que no se hubieran disminuido. Eso me va a dar la utilidad fiscal. Lo voy a multiplicar por el 30%, le vamos a restar pagos provisionales y le vamos a restar retenciones bancarias. ¿Qué pasa acá en el régimen general? ¿Qué nos dice? Bueno, en el régimen general, caray, no. En el régimen general me establece, no, yo creo que está bien así como estaba abajo. No. Permítanme. Porque si no, no se ve bien. Ok. Ingresos nominales, como ya lo hacemos por coeficiente de utilidad. Eso me da la utilidad fiscal para pagos provisionales. Le resto la PTU, le resto las pérdidas y me da la base. Si ustedes se fijan, nosotros las pérdidas las disminuíamos después de la utilidad fiscal. Nos daba la base por el 30%, menos pagos provisionales anteriores, menos retenciones bancarias. Los ingresos nominales son sin considerar la inflación. Eso recuérdenlo, porque la inflación ya jugó base cuando es un ingreso acumulable o cuando es una deducción. ¿Por qué? Por los ingresos nominales le resto la inflación y es lo que realmente se acumula o realmente se deduce. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, hasta aquí, obviamente, bueno, ya estamos viendo lo que es la parte comparativa de estos dos en forma genérica, ¿de acuerdo? Ok. Ahora vamos a ver lo que es, y lo voy a empatar, déjenme ver más dónde anda mi mouse, y lo voy a empatar aquí. Ahora, ¿qué pasó? Ok. Déjenme parcharlo aquí. Ok. Entonces, ¿qué nos habla con relación al cálculo del impuesto? En el régimen general ya lo sabemos, ¿de acuerdo? Déjenme eso.
la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, excepto los bienes de servicios y créditos y otros. ¿Sí? Le vamos a restar las deducciones autorizadas, la PTU, los anticipos y rendimientos de las sociedades civiles, asociaciones civiles asimilados a salarios. Si ustedes se fijan, lo que no podemos hacer en el régimen de confianza es deducir esta parte. Esta parte aquí no la vamos a poder deducir. Aquí está. No la vamos a poder deducir. ¿Ok? Eso me da la utilidad fiscal para ambos lados. Acá tenemos la totalidad de los ingresos efectivamente cobrados, menos las deducciones autorizadas, efectivamente pagados, menos la PTU, ¿de acuerdo? Y eso me da la utilidad fiscal. Menos las pérdidas de ejercicios anteriores, igual al resultado fiscal, lo voy a multiplicar por el 30%, y ese el ISR del ejercicio, le vamos a restar los pagos provisionales del ejercicio, menos el impuesto acreditable del artículo 5 y el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta del Ejercicio. Ahorita nos vamos a ir a este punto. Bien, aquí estamos ya con la utilidad fiscal, le vamos a restar las pérdidas, me da el resultado fiscal, lo multiplico por el 30%, ISR del ejercicio, pagos provisionales, ISR del ejercicio. Aquí el problema que tenemos es, si ustedes se fijan, ¿de acuerdo? Déjenme. Ok. Aquí lo que tenemos es que, pero espérame, no. Aquí está, pagos provisionales. Y lo que no tenemos, obviamente, aquí la posibilidad, y déjenme, espérenme tantito, o que la canción lo trato de empatar, pagos provisionales. No podemos, por eso es el comparativo, órale. Tranquilo, 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 Jesús. Tranquilo, Jesús, tranquilo. Aquí, a ver. No, este no. Este sí. Ahí está. ISR, ISR. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos. Aquí la diferencia es este artículo 5 y este artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y me voy a permitir ir, porque el artículo 5 nos habla de los ingresos del extranjero. Yo tengo ingresos del extranjero, como lo marca el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de donde procedan. Y el artículo 5 me dice cómo lo voy a calcular. El artículo 10 también lo vamos a ver. Y ahorita nada más déjenme ustedes, por favor, irme a mi Ley del Impuesto sobre la Renta e irme a título, este es, aquí está, artículo 5, ¿ok? ¿Qué nos dice el artículo 5? El artículo 5 de la ley me enmarca: los residentes en México podrán acreditar contra el impuesto que conforme esta ley le corresponda pagar. El impuesto. Esto, amigos, déjenme apuntarlo aquí. Caray. Ya. Habla, podrán acreditar contra el impuesto que conforme a esta ley le corresponda pagar,
Y esto es importantísimo. Ahorita les digo por qué. Yo puedo acreditar el impuesto sobre la renta que hayan pagado en el extranjero o les hayan retenido por los ingresos procedentes de fuente ubicada en el extranjero, siempre que se trate de ingresos por los que se esté obligado al pago del impuesto en los términos de la presente ley. El acreditamiento a que se refiere este párrafo solo procederá siempre que el ingreso acumulado, percibido o devengado, incluya el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero. ¿De acuerdo? Vamos a desmenuzarlo un poco para muchos que no han analizado este artículo 5. Entonces, los residentes en México, permíteme, no. Bueno, los residentes en México podrán acreditar contra el impuesto que conforme esta ley le corresponda pagar. ¿Por qué? Porque para determinar el impuesto que voy a pagar en México, tengo que aplicar la ley de territorio nacional. Yo no sé qué ley se está aplicando en el extranjero, ni cómo determinan la base para que la base me retenga un impuesto. No sé cómo. Lo que sí sé es que tengo que traer para territorio nacional los ingresos y aplicarle las deducciones que debo de aplicar de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta aquí en territorio nacional, nuestra ley del impuesto sobre la renta. Y vamos a sacar una utilidad fiscal, como ya se los había yo explicado aquí. ¿De acuerdo? Vamos a determinar una utilidad fiscal. Punto. A esa utilidad fiscal le voy a sumar el impuesto que me retuvieron y ese va a ser el ingreso. A ver, los residentes podrán acreditar contra el impuesto que conforme a esta ley que corresponda. Y eso es, amigos queridos, eso es importantísimo. Y a ver si logro ponerlo. Que conforme a esta ley corresponda pagar. ¿Ya? Con esta ley, esta. Y eso nos está diciendo cómo voy a determinarlo. El impuesto sobre la renta que hayan pagado, permítanme, eso tengo que hacerlo al revés para que lo podamos distinguir. École. El impuesto sobre la renta que hayan pagado en el extranjero, que hayan pagado o les hayan retenido por los ingresos procedentes de fuente de riqueza en el extranjero. ¿De acuerdo? Siempre que se trate de ingresos de los que se esté obligado al pago de la presente ley, de nuestra ley del impuesto sobre la renta. Ejemplo. Yo soy persona física, ¿de acuerdo? Y después lo paso a personas morales. Yo soy persona física y recibo una herencia en el extranjero. ¿Ya? Allá sí se paga impuesto por las herencias, ya que cuando yo hago testamento en ese momento se calcula el impuesto y ya quien lo recibe ya no paga nada. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que traer ese ingreso a territorio nacional. Pero ese ingreso aquí está exento. Y entonces, ¿qué va a pasar con ese ingreso? Pues yo lo tengo que acumular, porque aquí dice que las herencias son exentas. Entonces, ¿lo tengo que acumular? Sí,
pero como está en el artículo 93 está exenta. Entonces, ¿qué voy a hacer con el interés que me retuvieron del extranjero? No lo voy a poder acreditar por ningún motivo. El acreditamiento a que se refiere este párrafo solo procederá siempre que el ingreso acumulado, percibido y devengado incluya el impuesto sobre la renta pagada en el extranjero. Que es lo que yo decía. Aquí calculo con la ley del impuesto sobre la renta cuál es mi utilidad, le sumo ese ingreso y ya. Ese se va a pagar el impuesto y le voy a poder acreditar ese bien. ¿De acuerdo? Este es el artículo 5. Bien. Para remachar este asunto, bueno, y además, bueno, el artículo 5 está en generalidades, no está ni en persona física y persona moral. Probablemente en el caso de que nosotros tengamos un ingreso exento en el extranjero, lo tenemos que traer a México, y como aquí en México las personas morales no tienen exenciones de ningún tipo, pues entonces, y ningún impuesto, bueno, pues entonces lo voy a tener que acumular, ¿de acuerdo? Haya o no retención en el extranjero, ojo, ¿de acuerdo? Bien, entonces voy ahorita a irme permítanme tantito, perdón que los mareé un poco, pero me voy a ir al párrafo. ¿Qué párrafo es este? No. Ya me pasé. A ver. Personas físicas empresarias. Eso es para las personas físicas, pero es importante para que vean cómo aquí nos dice. En el caso de personas físicas que determinen el impuesto correspondiente a sus ingresos por las actividades empresariales, entonces personas físicas determinen el impuesto a sus ingresos del capítulo 2 del título 4, ¿sí? El monto del impuesto acreditable a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Y no excederá de la cantidad que resulte de aplicar al total de los ingresos del extranjero la tarifa del artículo 152. ¿Ya se fijaron? Lo voy a calcular. Si nosotros vamos al artículo 152, y entonces aquí estamos hablando de personas físicas, si nos vamos al artículo 152, y déjenme irme al capítulo 4, y vamos a hablar de... No. Vamos a hablar del título 4, personas físicas, y nos vamos a ir a la declaración anual, y vamos a irnos al artículo 152, y miren lo que me dice: las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando a los ingresos obtenidos. Miren, aquí están todos los capítulos. Después de efectuar las deducciones autorizadas de los capítulos de territorio nacional, ¿sí me explico? Y aplicar las deducciones, la utilidad gravable determinada conforme a la sección primera del capítulo 2. Al resultado obtenido se le disminuyó en su caso las deducciones personales. Entonces, aquí ya me está diciendo nuevamente que es de acuerdo a territorio nacional.
Estamos a la mitad de nuestro programa y es importante que ustedes escuchen, por favor, lo que les tiene que decir IMEFI para ustedes. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y les tengo una invitación a través de IMEFI para poder platicarles de la NIF D4, Impuestos a la Utilidad, donde vamos a estar platicando del impuesto causado, el impuesto diferido y el método de activos y pasivos para poder determinar este impuesto diferido. Vamos a analizar la tasa efectiva de impuesto, la tasa legal, la tasa causada, la tasa diferida, la importancia de la repercusión de impactar el impuesto diferido. Vamos a estar analizando el aspecto de cómo determinarlo cuando nunca lo hemos realizado y es la primera vez que lo vamos a incorporar, así como las veces subsecuentes ya de una vez determinando el impuesto diferido. Así es que ustedes pregunten ahí la información, vean la cuestión de su agente, todas las cuestiones de las personas interesadas para hablar de esta NIF D4. Los esperamos pronto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invito para que nos acompañen en el próximo curso que tendremos sobre la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Acuerdos Conclusivos. ¿Y esta ley por qué es interesante? Bueno, primero porque ya salió publicada el 26 de enero, pero además porque es un tema muy longevo que pocas veces se le tomó atención desde 2016. Implica que prácticamente todo lo que se lleva a cabo con los acuerdos conclusivos, pues ahora lo vamos a tener posible en un juicio de nulidad. ¿En qué consiste? ¿Cómo se debe promover? ¿Qué debemos esperar? ¿Cómo lo debemos llevar a cabo? Todos esos detalles van a venir en esta plática que tendremos para que ustedes se enteren de las posibilidades de las decisiones a tiempo y cómo proceder ante los actos de autoridad. Recuerden, Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Acuerdos Conclusivos. ¿Ya tienes tu registro patronal ante el FONACOT? Recuerda que si tienes registro patronal del IMSS, es una obligación estar registrado también ante el FONACOT a partir del 4 de abril. Evita sanciones significativas que oscilan entre los 5,428.50 hasta los 162,855 pesos. En IMEFI nos encargamos de gestionar este trámite por ti. Contáctanos para cotizar. Para más detalles, comunícate a través de nuestro WhatsApp 55 81 54 74 37 o escríbenos a despacho@imefi.com.mx. Bien, regresamos a nuestro corte y vamos a continuar analizando, bueno, ya terminamos de analizar el artículo 5, ahora vamos a analizar el artículo 10, cómo lo establece, y déjenme ver, aquí, menos el impuesto acreditable del artículo 5 y del artículo 10 del ISR. ¿Cuál es ese del artículo 10 de ISR? ¿De acuerdo? Déjenme, ya terminé el artículo 5, ahora me voy a ir al artículo 10. Las personas morales que distribuyan dividendos deberán calcular y enterar el impuesto que corresponda de acuerdo a la tasa del artículo, la tasa del artículo 9 de la presente ley. Los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto, se debe adicionar a los dividendos o utilidades, se deberá multiplicar por 1.4286 y se aplicará la tasa establecida en el artículo 9 de la presente ley. El impuesto correspondiente a las utilidades distribuidas, a que se refiere el artículo 78,
Espérame, tranquilo. El artículo 78 de la ley se calcularán los términos de dichos preceptos. ¿A qué se refiere? Recuerden que hay una parte de la CUFIN que son los, déjenme regresar donde estaba, sí, que son los gravados y los exentos. Los gravados van a pagar un impuesto sobre la renta. Bueno, pues ese impuesto sobre la renta lo puedo disminuir del impuesto sobre la renta en el ejercicio, pero tiene un castigo. Inmediatamente lo voy a ponderar por 1.4286 y lo voy a disminuir de la CUFIN, ¿de acuerdo? Entonces habría que medir si vale la pena deducirlo o no deducirlo, ¿de acuerdo? ¿Quién va a pagar eso? Este jueguito, pues los mismos socios, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, esto me va a llevar a que aquí ya tengo, yo no sé cómo, bueno, no importa, el impuesto sobre la renta. Ahora vamos a hablar de la PTU. Acuérdense ustedes que en el caso de personas morales, pues se determina a lo efectivamente cobrado, no así en el caso de las personas morales del régimen general. Vamos a ver qué pasa. Aquí lo tenemos. ¿Cómo se determina la renta gravable? En primer lugar, y déjenme ser claro con ustedes, me voy a ir al artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es la declaración anual. Permítanme tantito, aquí está. El artículo 150 es la declaración anual de las personas físicas, ¿de acuerdo? Es importante entenderlo. Aquí está. Y entonces me va a llevar, permítanme, me va a llevar a lo que es el impuesto anual, automáticamente, a donde a los ingresos les voy a restar, obviamente, las deducciones. Ahora, ¿cómo determino la renta gravable? La renta gravable la voy a determinar, y permítanme, por favor, déjenme checar el artículo 94 de la ley. No. A ver si no me borra esto, ¿eh? Bien. Aquí tenemos, dentro de lo que es la renta gravable, de esto, tenemos el artículo 94, que nos marca cuáles son los ingresos incluidos, los ingresos excluidos, ¿sí? Y nos marca el artículo 96, que son las obligaciones del patrón. Y también aquí nos va a marcar cómo se determina el pago, ¿de acuerdo? Si nos vamos al artículo 97 de la declaración anual de las personas morales del patrón, aquí está el impuesto anual, ¿sí? Me va a llevar también a todo lo que son las obligaciones de los contribuyentes. Esto lo necesito saber para calcular, obviamente, la PTU. En el mundo de las personas morales, acuérdense que lo único que cambia es la base, efectivamente cobrado, efectivamente pagado. La diferencia básica es el costo de lo vendido, los intereses nominales,
y los intereses reales. Y tenemos pequeñas diferencias también en los porcentajes de deducción de inversiones. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí me determina, y déjenme checar mi artículo 96 de la retención del entero del impuesto. Y déjenme checar, a ver. No es lo que quiero mostrarles a ustedes. Lo que quiero mostrarles a ustedes cuál es la renta gravable. Y la renta gravable marca que la deducción que voy a hacer, ¿sí me explico? La deducción que voy a hacer es única y exclusivamente la del artículo 28, fracción 30, y eso me da la renta gravable, y que le voy a restar, sí, déjame ver dónde estoy, y que le voy a restar, nada más lo que es las deducciones. Y miren, aquí tengo la PTU, ingresos, menos, aquí vamos a hablar, 47.53, déjenme ver cómo le hago aquí para emparejar esto. No me lo va a permitir. Bueno, la renta gravable, sí, las deducciones autorizadas, al igual que aquí habla de ingresos acumulables efectivamente percibidos, aquí habla nomás de ingresos acumulables que puede ser en crédito, en servicios o de cualquier otro tipo. Tenemos aquí, ya sé por qué, porque le subí el tono a las letras, permítanme, a ver si ya me lo... aquí está. Ya le bajé un poco el tono. Y entonces, ahora sí, tenemos la famosa PTU y déjenme bajar esto para que vean cómo está. Ingresos acumulables efectivamente percibidos, menos los no deducibles del artículo 28, fracción 30, aquí está, y eso me da la renta gravable. Les resto las deducciones para que me den la utilidad fiscal o lo que sería nada más para efectos del impuesto, efectos de repartir el dinero. Aquí tenemos que a la base, obviamente la vamos a multiplicar, y permítame, para de una vez hacerlo aquí, la vamos a multiplicar por el 10%, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos marca la ley del impuesto sobre la renta? ¿De acuerdo? Déjenme aquí, de una vez aquí lo hago, ¿sí? A la base lo multiplico por el 10%. Aquí está. ¿Ok? Ya me da una cantidad automáticamente. Y esa cantidad que me dé, y de una vez lo vamos a poner aquí. Aquí lo vamos a poner. Déjenme nomás acomodarlo. Aquí me va a dar una cantidad. Vamos a ponerlo así. Y de una vez, para que vayan ustedes viendo, para que vayas 10%. Permítanme tantito. Listo.
¿Pero por qué? Porque bueno, aquí me tiene que dar una cantidad y esa cantidad que me dé, aquí le ponemos el signo de pesos, 50% para salarios devengados y 50% para laborados. Hay que tener mucho cuidado con relación, obviamente, a que yo puedo tener un salario devengado y no puedo tener días laborados. Si hay una persona que me dice, oiga, necesito ir a ver a mis papás, están enfermos, vete, no te preocupes, no te voy a descontar ni un centavo. Automáticamente, sí va a estar en salario devengado, pero no va a estar en días laborados, por ejemplo. ¿De acuerdo? Después vamos a tener lo que son las obligaciones. Y aquí, para efecto de las obligaciones, yo me tengo que ir, y permítanme tantito, me tengo que ir, en el caso de las obligaciones, al artículo 76 del régimen general de ley. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Aquí está. Obligaciones diversas. Entonces, la contabilidad, los comprobantes de actividades, los comprobantes de pagos efectuados, balance e inventario, declaración anual, financiamiento de residentes en el extranjero, y aquí me voy a saltar esto, declaración en medios electrónicos, operaciones de títulos valor, partes relacionadas, datos de las personas relacionadas, ¿sí? Y me voy al siguiente, operaciones con partes relacionadas, pago de dividendos, operaciones con partes relacionadas, 12, operaciones mediante fideicomisos, sistema de control de inventarios, factor de márgenes de utilidad, información de contraprestaciones en efectivo u oro, informe sobre préstamos y aumentos de capital, establecimiento en el extranjero, distribución de anticipos y rendimientos, informes sobre cumplimientos y obligaciones. Esto es muy importante porque no se va a poder llevar a cabo en el régimen de confianza. Y bueno, aquí están los demás. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con el régimen, déjame ver aquí, con el régimen de confianza para personas morales? Déjame ver. Aquí se encuentra, permítanme, obligaciones. En el segundo transitorio, véase las fracciones 1, 2, 3, 4 y 6. Las personas morales a que se refiere este capítulo, además de las obligaciones establecidas en otros artículos y las demás disposiciones fiscales, cumplirán con las obligaciones establecidas en el capítulo 9 del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, lo único que tenemos que ver cuáles son las que no entran, o sea, me manda realmente al artículo 76, que es el capítulo 9, sí, del título 2. A ver. Capítulo 9, ¿dónde estás? Capítulo 9, aquí estás, capítulo 9, ¿sí? Del título 2. ¿Ok? Bueno. Entonces, como ven ustedes, sí podemos ver cuáles son las diferencias, pero tenemos que estar muy listos en poderlas realizar. ¿Y qué es lo que no vamos a poder realizar? ¿De acuerdo? Bien, déjenme guardar todos mis cambios aquí. Por supuesto, es importante que ustedes tengan en cuenta todas estas modificaciones que se están haciendo, que se deben de hacer,
para que vayan cuidando. Si se salieron del régimen de confianza y pasaron al régimen general, pues el del régimen general anterior se sigue efectuando, llega al régimen de confianza, se efectúa como estás, te vas al régimen general y te vas al régimen general. Ese es el gran problema de jugar con estos 35 millones. Entonces hay que revisar esos 35 millones necesariamente. ¿De acuerdo? Aquí es importante también que, por favor, si mi equipo es tan amable, gracias. Nada más me queda despedirme de ustedes. Su servidor y amigo José de Jesús Milla Arufe, socio director de Milla y Arufe Asociados SC. Mi teléfono es 55 26 53 75 80 si tienen alguna duda. Mi correo es millarufe@yahoo.com.mx. En redes sociales soy como Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal y para efectos de este programa en IMEFI. Se despide de ustedes, no sin antes darles las gracias. Si les gusta, denle like y compártalo, porque esto va a estar en la nube y se puede compartir. Pues muchas gracias y recuerden ustedes que nos vemos en otra cápsula más de su programa Fiscal a Fondo.